por recibirnos. Al contrario, gracias por estar acá, qué placer. Bueno, sentémonos primero en este lugar maravilloso, ¿no? La verdad que Vivimos sí. en un edificio, es monumento histórico. Es un monumento histórico, es un edificio del fines del 1800, que fue la sede del edificio La Prensa, el gran diario latinoamericano del momento, que funcionó hasta el 70, hasta 1970, y que contenía aquí no solamente la redacción, como puede suceder ahora, sino que también tenía la imprenta abajo, en los subsuelos, y tenía también toda esta función social y de puertas abiertas, por esto este Salón Dorado, conciertos, charlas, presentaciones de libros, un espíritu que estamos recuperando recuperando el edificio, recuperando el espíritu para que sea también no solo la sede del Ministerio de Cultura, sino también un nuevo sector cultural de la ciudad. Porque, por ejemplo, el bar es interno o también No, puede... ahora nosotros restauramos todo, el paseo de los carruajes, que hay dos, uno que entra por Avenida de Mayo y el otro que entra por Rivadavia. Es decir, eso ahora va a estar liberado a partir del 27 de julio, que haremos la inauguración correspondiente, para que pueda ingresar cualquier persona que esté en el centro, no solamente el café, el periódico, que es un café que va a dar cuenta un poco también del oficio del periodista, del oficio del periodista escritor, sino que va a tener acceso a la biblioteca, a la programación de los sótanos, a la programación del Salón Dorado y a todas las muestras que va a haber también. Cuando decís la programación de los sótanos, Los sótanos son las rotativas que estaban abajo, que fueron recuperadas, puestas con un sistema de seguridad, y vamos a tener ahí una programación que va a dar cuenta de todo el arte emergente y joven de la ciudad de Buenos Aires. Creemos que este edificio representa un poco eso, ¿no? Buenos Aires en su esplendor, o sea, por un lado tenemos el Salón Dorado, la arquitectura de fin del siglo XIX, principios del siglo XX, toda esa, toda esa revalorización de todo el arte que la inmigración ha traído a nuestra ciudad, y a su vez en este mismo edificio nos encanta que pueda convivir en el underground, en el sótano, toda la emergencia de los artistas jóvenes que en diferentes áreas y en diferentes disciplinas pueden tener un lugar también donde mostrar y expresar. O sea, todo eso para nosotros es Buenos Aires. Bueno, muy orgánico, se está convirtiendo como la ciudad, sería. Exactamente, sería para nosotros como un reflejo de la ciudad, de lo que pasa en la ciudad. Muy bien, estamos en Cátedra de Autor. Aquí están los 25 alumnos que estuvieron investigando tu rol y entonces formularon algunas preguntas y vamos a empezar por alguna de ellas, que es: ¿cuál fue el momento en el que sentiste que tu vocación estaba con la cultura? Bueno, qué pregunta fácil y difícil, porque creo que lo que puedo identificar más son algunos momentos que fueron construyendo ese momento, que ahora, digamos, mirados con la perspectiva y mirando hacia atrás, uno los puede identificar. Creo que gran parte de la decisión tuvo que ver primero con maestros. Yo soy hija de la típica primera generación de profesionales hijos de inmigrantes de la escuela pública, que hacía los talleres extraescolares de formación, muchos de ellos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, mi primer clase por ahí de expresión corporal o de danza cuando te llevaban a la escuela, ya ahí algo pasaba, pero creo que sobre todo en el momento en que entré a ver mi primer espectáculo al Teatro San Martín. Ahí, que era un espectáculo que recuerdo muy bien, que era un espectáculo de María Fuchs, que era una bailarina y coreógrafa que estaba en la sala Casa Cubierta y que hacía un espectáculo muy, muy moderno en su momento, que era con una escenografía de elásticos y bueno, ahí sentí que en ese momento pasaba algo que me resonaba fuerte y a partir de ahí creo que esas cosas se fueron juntando. Y nunca dudé, aunque sí al principio tenía el mandato, por eso hice sociología también, hice otra carrera,
que no terminé, pero que la hice largamente, al mismo tiempo que hacía mi formación artística, porque bueno, ustedes ahora es muy diferente, pero por ahí cuando yo era más chica no tener una formación universitaria clásica Ajá. era más complicado. Bueno, tenemos tu pregunta. Mi nombre es Máximo y te quería consultar si tenés algún libro u obra que te haya marcado profundamente. Sí, un montón, pero también identificando esas cosas que en el momento en el que por ahí tenía su edad o un poco menos y son las cosas que te marcan, creo que Cien años de soledad fue una obra que la leí y me mató en muchos aspectos, en muchísimos aspectos, no solamente en el aspecto literario, sino también en su vigencia, en la creación de esos personajes, en la descripción de la atmósfera, la manera en que estaba enraizada en un territorio conocido que nosotros, aunque no era nuestro país, podíamos reconocer. Creo que fue una obra temprana que me costó entrar, me costó leer, pero que luego siempre tuvo alguna resonancia en mí, como una, ¿no? Pero también Porque todo el trabajo que hacen ustedes con las plataformas nosotros teníamos que estar todos leyendo. claro, Porque no había... nosotros teníamos que leer, y es más, yo creo que me llegué a hacer un árbol genealógico para tratar de entender los personajes, porque claro, Sí, eran muchas personas. no tenías la cara del actor al que seguías, ¿no? Digamos, entonces era interesante, muy interesante. Vamos. Muchísimas gracias por recibirnos. A mí me interesaba saber qué te llevó a cambiar del teatro a la gestión cultural pública. Yo me formé en teatro en una época donde todo estaba por hacer. Entonces, si bien me gustaba mucho el teatro, la actuación y la dirección, para hacer lo que quería hacer, tenía que hacer que esas cosas existan. Sí. Entonces, empezar a gestionar, digo, ahora yo veo con muchísimo placer que hay muchas formaciones y muchas carreras de gestión cultural, carreras de, no sé, de artes del circo que terminé fundando en un momento. Pero en ese momento, para que vos hagas lo que querías hacer, había que hacer un montón de otras cosas y a mí me gustaba hacerlas también. Me gustaba hacerlas y me parecía que era necesario empezar a hacerlas. Nosotros somos de la generación donde la gestión cultural medio es un oficio que deviene del trabajo de uno, no existía ni siquiera una formación. Por eso, digamos, yo hice sociología porque, bueno, era como lo más parecido que encontré a, a lo que me interesaba, ¿no? Al trabajo sobre los movimientos, las sociedades, las transformaciones. ¿Cuál es la agenda cultural de hoy en Cava? ¿Cuál es lo prioritario para tu gestión? Yo trabajo mucho con el refuerzo de las instituciones. A mí me interesa mucho que las instituciones estén fuertes. Por eso trabajamos muy fuerte con los modelos de gestión del Complejo Teatral de Buenos Aires, del Teatro Colón, con la formación, no solamente con lo que se produce, digo, tanto el Teatro Colón como el Complejo Teatral de Buenos Aires son nuestros grandes laboratorios y también espacios de producción, porque son teatros fábrica, todos ellos producen y cuando vos producís generás mucho impacto en la población y en los artistas por venir, digo, así como me pasó a mí cuando fui a ver al San Martín, digo, la idea es que eso le pueda pasar a mucha gente, que no sean momentos intrascendentes, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, reforzar mucho, modernizar y revisar las gestiones del San Martín y del Colón. Por otro lado, trabajar fuertemente en abrir, dar lugar a todas las expresiones visuales, artísticas que existen en las diferentes ramas que nuestros museos tienen, el acceso al libro, la posibilidad de tener acceso al libro, que es como la cuna de las artes narrativas, de todo lo que sucede, todo empieza con un libro, y más allá del precio único del libro y de algunas políticas, el libro sigue siendo un bien caro muchas veces para acceder, o por lo menos para comprarse con regularidad. Entonces fomentamos muchísimo el trabajo con nuestras bibliotecas públicas, con la compra de novedades, con la primera biblioteca. Claro, porque en la diaria no es una prioridad. Entonces,
ahí pasó a ser lujo casi. Exactamente, pensá que por ahí para los jóvenes, para los jubilados, para el momento donde uno tiene como mucho más tiempo de leer o avidez de formarse, un libro tiene un costo importante. Entonces hemos trabajado muy fuerte con eso, con las bibliotecas y también con la primera biblioteca pública digital, es decir, que se la recomiendo a todos, que es la biblioteca Jorge Luis Borges, que es una biblioteca de acceso remoto, con títulos, con novedades, no solamente con obras de dominio público, sino también con obras actuales que ustedes pueden sacar como si fuera la biblioteca, pero virtual, y lo pueden leer en sus dispositivos. ¿Pero es una aplicación? Es una aplicación, se puede entrar por una aplicación que es Biblioteca Borges BA, que la pueden encontrar, y también se puede entrar por la página, digo, por la gente mayor que por ahí no usa las aplicaciones, que sí tiene una computadora, entonces también puede entrar y puede ingresar. Tenés 3 semanas para leerlo, hay lista de espera, se gestiona el stock, es muy interesante, funciona muy bien. Bueno, muy bien. ¿Vamos? Sí, yo quería saber cuál fue la decisión más difícil que tuviste que tomar en una situación de conflicto y cómo pudiste consensuar con tu equipo para resolverlo. Todos los días. No, eso sí, o sea, uno administra tensiones, ¿no? Siempre, o sea, el trabajo nuestro es administrar esas tensiones. Pero creo que el mayor desafío me tocó hace muchos años cuando era directora del Centro Cultural San Martín, en el 2013, que había una sala que estaba tomada, que se llamaba la Sala Alverde, y era una sala que estaba tomada hace muchísimos años por una orden de la justicia que no llegaba, raro, y fue muy, muy complicado porque era ir muy a contracorriente, sacar, digamos, hacer que se cumpla el fallo de la justicia y que esa sala se pueda recuperar para el Centro Cultural San Martín y para todos los ciudadanos, y no para un grupo que se la había apropiado, pero fue una batalla muy difícil, una batalla cultural también en ese momento. Bueno, y finalmente logramos hacerlo, se recuperó la sala fue el centro de experimentación de danza durante muchísimo tiempo, de referencia del Centro Cultural, pero no fue una decisión difícil, estuvo tomada la sala, vivimos con una sala tomada, con violencia, fue muy complicado, pero la decisión de consensuar con el equipo hacia abajo y con el equipo hacia arriba, porque cuando uno está en una función pública también tenés que consensuar con tu jefe de gobierno, con tu ministro en ese momento, de decir, esto es lo correcto, esto es lo que tenemos que hacer, no es popular, va a ser difícil, la vamos a pasar mal, van a decir un montón de cosas de nosotros que no son justas, pero la tenemos que aguantar. Eso, digamos, fue uno de los momentos, creo yo, más importantes para la consolidación de un equipo y gran parte del equipo que hoy está aquí aún, digamos. Qué bueno. Esas cosas unen siempre. Sí, yo quería preguntarte sobre cuál es el proyecto cultural que más te entusiasma. A mí me entusiasman todos. Me cuesta mucho elegir porque este trabajo es muy estimulante y tenés mucho por descubrir, y Buenos Aires es una ciudad cultural global que donde tirás un hilito hay un montón, digo, no sé, ahora estamos haciendo los recorridos en el casco histórico a través de las novelas, los recorridos de las rutas del cine, no sé, tenemos ahora diferentes películas, diferentes rutas, diferentes autores, diferentes actores. ¿Como lo que sea Balmaceda? ¿Así son? No. Sí, Balmaceda es un escritor. Es un escritor. Nosotros lo que hacemos es revalorizar el patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, ya sea en muchos tangible o intangible, y no solamente un patrimonio de lo que es declarado monumento histórico, patrimonio histórico, sino, por ejemplo, bueno, ahora en breve inauguramos la ruta, la Buenos Aires de Ricardo Darín. Entonces recorremos locaciones a lo largo de muchas películas, donde tenés desde, no sé, Tribunales, ¿no? Todo con Estracera, 1985, El Eternauta, Nueve Reinas,
El secreto de sus ojos, digamos, y cuando vos Está buenísimo. te das cuenta, vas encontrando esas locaciones que te hacen descubrir una Buenos Aires que por ahí la mirás de una manera diferente. Entonces, bueno, eso me apasiona. Estamos recuperando el patrimonio de lo que es Barraca Peña, que es la única ruina que tiene la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires no tiene tanta ruina, tiene el casco histórico. En general está abajo de lo que nosotros conocemos y cada vez que hacemos una excavación encontramos, pero en Barraca Peña, pasando la Boca, está el primer almacén del 1700, que es la única ruina original que queda, la estamos recuperando y poniendo en valor para que se pueda visitar. Allí está enterrado un ¿Dónde está? galeón. Eso es, ¿viste la Vuelta de Rocha? Sí. Sí, o sea, llegando, Ok. pasando por el riachuelo, que está lindísimo, aprovecho para invitar. Así que ya en breve también está abierto al público todo el trabajo de recuperación de film con el Museo del Cine, los teatros, los museos y todo lo que es el área de formación artística que tiene el Ministerio, que es muy fuerte, en todos los estratos, digamos, tiene cursos de iniciación en todos los centros culturales barriales y en otros espacios. Después tiene también los cursos más específicos del Centro Cultural San Martín, del Teatro, del Colón, etc. Y después también tiene sus institutos terciarios, el Conservatorio de Música Manuel de Falla, la Escuela Municipal de Arte Dramático. Entonces vos podés armar una magnífica formación pública, gratuita y de calidad, haciendo los diferentes recorridos. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Lola y te quería preguntar cuáles son los grandes desafíos y oportunidades que te imaginas para la política cultural porteña en los próximos años. Yo creo que nosotros tenemos un potencial único, muy difícil de explicar porque tiene que ver con una identidad cultural construida a lo largo de muchos años de nuestras particularidades, la inmigración, las crisis, o sea, todo lo que eso fue dando que hace que entre lo público, lo privado y las asociaciones y los independientes, el entramado cultural de la ciudad de Buenos Aires sea un entramado muy potente y muy difícil de encontrar en otras ciudades. En nuestra ciudad, los porteños y los visitantes consumen cultura habitualmente, totalmente enraizado en su día a día, y eso es lo que nosotros no tenemos que perder. Y creo que es el desafío que como gestores tenemos, ¿no? Que las nuevas generaciones encuentren en ese hábito, que descubran ese hábito. Es muy difícil. Porque antes las plazas, los centros culturales eran muy activos dentro del día a día de la ciudad, de las personas que vivían en la ciudad. Exactamente, y creo que creo que es muy difícil que uno quiera o incorpore lo que no conoce. Primero hay que conocer, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es ser la puerta de entrada para toda esa gente que todavía no se anima o que cree que no es para él o que cree que, bueno, no sé si me va a gustar o qué voy a hacer 1 hora y media sentado en el teatro, sin cosas, sin el celular, cómo me voy a sentir, etcétera. Pero creo que nuestra misión es esa, es invitar, abrir, acercar y conocer, porque es muy difícil incorporar algo que uno no conoce y que te hace bien, pero que te aseguro que cuando te pasa no lo dejas y es algo que te acompaña de por vida y que mejora para nosotros la vida ciudadana. O sea, nuestro objetivo fundamental en cultura es formar ciudadanía, formar ciudadanos más solidarios, más sanos, más responsables, más conscientes. Y creo que todas nuestras áreas sirven para eso. Vamos. Bueno, yo te iba a consultar qué estrategias utilizás para llegar a barrios más tipo periféricos con propuestas culturales. En general, nosotros lo que hacemos es trabajar en 2 vías. Por un lado, tenemos siempre una serie de talleres, de experiencias que van, de espectáculos itinerantes que van hacia los lugares. Pero lo que más nos interesa también es que todos esos barrios periféricos sientan que todos los efectores de la ciudad de Buenos Aires son suyos y pueden venir y hay que romper esa barrera
que uno piensa a veces que, bueno, no sé cómo ir vestido, no sé cómo se saca una entrada, será para mí, me sentiré bien. Entonces, nosotros trabajamos en las dos vías, en la vía de llegar, digamos, a los lugares, pero también en la vía de facilitar venir. Y cuando digo facilitar venir, no tiene que ver solamente con ir, buscar y traer, también tiene que ver con algunas políticas que fuimos desarrollando para que, nada, tomamos el colectivo juntos, va alguien nuestro, sabe cómo viajar, para que la próxima vez lo pueda hacer solo. Implementamos el pase cultural, que es una tarjeta de beneficios para los jubilados que ganan hasta la segunda categoría, más los jóvenes que por ahí no tienen acceso, donde tienen una parte de carga de dinero para poder usar en diferentes espectáculos y también una serie de beneficios en muchísimos otros. Entonces lo que queremos también es promover esa mixtura, ¿no? Sí creemos que hay diferentes estrategias para abordar, pero yo no creo que haya una propuesta cultural diferenciada para los periféricos que para los no. Todos tienen que poder acceder a la misma oferta cultural de calidad y ese es nuestro trabajo, ¿no? Ir llevando eso. Y generar el hábito. Y generar el hábito. Y sobre todo romper la barrera, porque parece mentira, pero muchas veces cuando vos vas a los barrios, casi como que, bueno, pero tengo que entrar al hall, pero ¿cómo tengo que ir? Y la entrada la saco ahí, y cómo, digamos, cuando no está el hábito, hay que trabajar sobre eso. Bueno, hubo muchas experiencias, tipo microteatro, todo eso que rompió, ¿no? Y hace que hasta los que no iban al teatro, que no les gustara, dices, bueno, es más cortito, 15 minutos, te va a pasar. No, total. Ahora hay muchísimas propuestas. El otro día vino el alcalde de Bolonia, con quien vamos a hacer un acuerdo lindo ahora, pero me preguntaba que le explique cómo habíamos fomentado el teatro independiente, cómo era que Buenos Aires tenía casi 300 propuestas de espacios independientes en teatro, música, etc. Y la verdad es muy difícil de explicar si no entendés la Argentina, Buenos Aires, la inmigración, la crisis, la voluntad, ¿no? La resiliencia de los artistas a decir, bueno, ya que me va mal en todo, ya que todo va mal, por lo menos hago lo que me guste, en el garage de mi casa me hago un espacio. Entonces creo que toda esa riqueza que nosotros tenemos hay que encontrarle, hay que machear eso para que cada uno encuentre la propuesta que le resuena. ¿Y lo preguntaba para replicar o por curiosidad o para No, entender? quería un poco ver si existía un programa, si existía un programa que fomente eso. Entonces, Ok. nosotros lo que le decimos es sí, nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos un programa que fomenta eso, que se llama Proteatro, como Prodanza, Buenos Aires Milongas, o Mecenazgo, que son grandes líneas de transferencia de fondos a terceros para proyectos. Pero nosotros se da de una manera natural. Mucha gente decía, ay, el público de Buenos Aires es maravilloso, ¿cómo hacen? Bueno, hace 100 años, 150 años que se viene formando el público de Buenos Aires. No es solamente que nosotros tenemos una política cultural con un programa y por eso se desarrolla. Tiene que ver con ese mosaico también que es la ciudad de Buenos Aires, de identidades, de experiencias, que lo hace vivo. Pero sí es difícil de replicar. A ver. Hola, buenos días. Te quería consultar qué desafíos tuviste para trabajar en el CCK y en el Museo de San Martín. Bueno, el CCK, yo tenía a cargo el CCK cuando recién había estado inaugurado. Había estado inaugurado medio, podríamos decir, mentirosamente o informalmente, es decir, no tenía ni estructura ni tenía nada. O sea, era un grupo de gente que más o menos se dividía las salas y más o menos programaba. Entonces, en realidad, cuando llegué, no había nada. Había todo, pero no había nada. Es difícil. Entonces hubo que, también fue un momento muy, muy particular de la Argentina, así que hubo que armar un proyecto lógico, de envergadura, porque ese centro cultural es una cosa de locos, digamos, es un centro cultural de referencia, encontrar la buena gente para llevar adelante cada una de las áreas, porque es un centro cultural pluridisciplinar.
tiene una impronta en la música muy fuerte, en las artes visuales, también en la generación de pensamiento, o eso fue lo que nosotros trabajamos mucho, en la generación de pensamiento, en la vida ciudadana. Entonces, bueno, tuvimos cabezas de equipo muy fuertes, con una coordinación fuerte, creamos la estructura de lo que es hoy el Palacio de Libertad, y ahí, nada, fuimos yendo y, digo, desde el Festival Barenboim hasta la Noche de la Filosofía, hasta la muestra de Le Parc o Cuitca, o no sé, o Sí, yo Patti sé lo de Smith, Jean-Paul Gaultier. digamos, o la muestra de Gautier, exactamente, fue como un centro contemporáneo. En ese momento lo que yo siento que sí logramos es que fue un centro cultural contemporáneo de lo que estaba pasando en la Argentina, también reflejo de lo que pasaba en el mundo, con una calidad enorme y totalmente popular al mismo tiempo, ¿no? Sí. Esta dicotomía que no acepto de ninguna manera, que si es de calidad y no es popular. O sea, no hay nada más popular que la calidad, se los aseguro. Eso es muy bueno. ¿Vamos? Buenos días, ¿cómo estás? Me llamo Natalia y una de mis preguntas es, ¿qué papel ves vos para la innovación tecnológica en el futuro cultural de Buenos Aires? Creo que está todo por hacer. Creo que está todo por descubrir y no le tengo ni un poco de miedo, quiero decir. Creo que todos los avances tecnológicos solo van a tener que aportar a la creatividad de las personas que lo lleven adelante. Me parece que son nuevas herramientas, que tenemos que conocer, que discutir, que incorporar, pero que nunca van a funcionar sin alguien creativo atrás. Incluso, no sé si probaron todo en la inteligencia artificial, decir, bueno, quiero hacer un guión con no sé qué sé yo. Bueno, nunca sirve si no hay alguien que dé la buena indicación y que luego pueda hacer la buena corrección. Yo digo que eso tiene que haber una buena curaduría humana. Tal cual, muy bien. Pero porque lo hablaba la otra vez con un juez, no sé cómo terminé comiendo con el juez, el sábado con un juez, pero en un cumpleaños él me explicaba cómo un abogado, además, pero lo más importante, cómo uno de sus asistentes muy jóvenes, como ustedes, le dijo, ¿para qué voy a presentar todo esto? Y lo pedí y él se quedó todo el viernes, se quedó 3 horas, habían ido todos, y él me dijo, y estaba bien hecho. Yo no pensé que iba a estar mal, pero él parece que sí. Y él se preocupó porque él es el CEO de ese estudio, de esa cabeza, y él me dijo, de todos modos, había algo en el tono y eso que se lo tengo que poner yo. Exactamente. Y yo le dije, eso es la curaduría, sea eso o una obra. Tal cual. Yo creo que, y acá hay una frase de una película que, no sé, ustedes son muy jóvenes, pero deberían verla, que se llama Antes del amanecer y otra Antes del atardecer. Es una saga muy linda, recomiendo fuertemente, donde uno de los personajes en un momento dice, ¿qué vamos a hacer con todo ese tiempo que ganamos, ¿no? O sea, ¿dónde está ese tiempo que supuestamente ganamos? Bueno, creo que ese es el desafío de la humanidad hoy. Y por eso creo que la cultura es la respuesta a muchas cosas, porque hay cosas que nos van a llevar menos tiempo, hay cosas que vamos a hacer más rápido, hay maneras de comunicar que nos van a hacer ganar, entre comillas, tiempo. Ahora, ¿qué hacemos con ese tiempo, no? O sea, ¿dónde está, cómo se materializa y cómo lo ganamos para nosotros? Creo que ese es el desafío. Para mí, más allá del desafío tecnológico, lo que sí me pregunto es el desafío humano con la tecnología. ¿Cómo va a cambiar en ese sentido nuestras vidas con el tiempo libre? Porque venimos décadas diciendo de no hay tiempo. Exactamente. Vamos, no hay tiempo, lo dije porque... Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo es trabajar junto al jefe de gobierno? Es bárbaro. O sea, no, para mí es muy... cada jefe de gobierno es diferente, o cada presidente, o cada ministro es diferente, tiene su impronta, y uno lo que tiene que hacer es también la doble vía, ¿no? Por un lado, interpretar cuál es su visión y armar estrategias para que eso suceda. Y por otro lado, brindar tu visión para que esa visión se complemente, se nutra, y después se devenga en políticas públicas que tengan impacto.
En el caso específico con Jorge Macri, con este jefe de gobierno, a mí me resultó muy sencillo porque Jorge es un consumidor de cultura, entonces es fácil hablar. Viene de una familia también que estuvo relacionada con el medio audiovisual, con la producción de cine, entonces conoce, entiende y eso lo facilita mucho, ¿no? Facilita mucho las cosas. Está muy involucrado en la vida cultural de la ciudad, tiene una presencia física concreta. Digo, viene a Alba Fisi, viene a la Feria del Libro, viene al San Martín, viene al Colón, ¿no? Digo, no hay que arrastrarlo y eso es genial, eso facilita muchísimo. Un gusto de estar acá, mi nombre es Naomi y yo te voy a preguntar, ¿cómo ves la relación entre el arte, cultura y política? Bueno, a ver. El arte, voy a separar el arte de la cultura en este caso. El arte siempre es un statement y tiene algo para decir, es una reflexión de los momentos que existen. Es una visión de un artista a través de una disciplina a algo que lo mueve. Más allá de los dilemas universales que mueven a los artistas, la vida, la muerte, el amor, el desamor, el devenir, la providencia, etc., el día a día y la política impacta muchas veces en esos artistas que tienen respuestas a preguntas que a lo mejor no sabíamos que nos estábamos haciendo, como muchas veces sucede. Y eso hace cuando alguien logra cautivar eso, cuando un artista logra cautivar eso, está haciendo arte, que por ahí está nutrido de la política, pero está haciendo arte. La cultura es algo que es una manifestación de las identidades a través de diferentes costumbres, rituales, hábitos y que también se expresan en diferentes disciplinas artísticas que nunca nada ni nadie va a poder apagar. No hay manera que la política tape eso, no hay manera, uno lo puede fomentar más, menos, darle más visibilidad, menos, pero tiene una fuerza y una potencia arrolladoras que nunca van a desaparecer, no existe esa posibilidad. Después hay artistas que sienten y entienden que tienen que tener una voz política o que tienen que tener un manifiesto político y pueden ser más o menos interesantes. El arte y la cultura son lo suficientemente fuertes en sí mismos para prescindir de las políticas. Nosotros, desde la política pública, lo que tenemos que hacer, o esa es mi visión, es nuestra visión, es hacer que suceda, fomentar, mejorar y entender cuál es el entramado, no solamente de lo público, de lo que vos realizás, sino también lo que está haciendo el privado, lo que está haciendo el independiente, para que todo eso florezca y llegue al ciudadano, que en nuestro caso el ciudadano es el público, el lector, el tallerista, digo, se manifiesta. Tal vez con las obras anteriores, con las obras clásicas, es más fácil digerir, es más conflictivo el ahora, digamos, pero con las anteriores uno va, se sienta, sea en el Colón o cualquier lado, está viendo algo, una obra atravesada por la política. ¿No? O sea, uno si la ve el cónsul, alguien la escribió en su momento. Siempre está atravesado por algún momento. Ahora vamos a estrenar Ricardo III en el San Martín, sí, que protagoniza Joaquín Puzriel con un elenco sensacional que está dirigida por un catalán que se llama Calixto Vieito, que es un gran director de escena. Y Ricardo III es una historia real, quiero decirles, o sea, Shakespeare la escribió en base a las historias de Ricardo III y las manipulaciones para llegar al poder. O sea, eso hoy nos habla y nos dice algo y vamos a tener ecos de cosas que nos van a resonar porque está hecha hoy por actores hoy, aquí, por un director aquí.
pero también tuvo su resonancia en su Claro, momento, cuando como las dice prohíben, Mariano, cuando... o sea, exactamente. Tal vez para mí es por la distancia. Cuando un vestuario, a mí me pasa que, por ejemplo, las óperas clásicas no me gusta verlas de forma contemporánea. No me pongas 4 andamios y con ropa. No, no. Yo quiero entender que Aida, y no me importa lo que se diga, necesito que visualmente se aleje de mí. Y bueno, pero eso en la moda tiene que ver con algo que se llama Suair Murat, es un diseñador, vestidos de novia, todo lujo, Dubái, novias carísimas. Hubo momentos donde había mucha presión de que las modelos no tenían que pesar solo 38 kilos y medir 2 metros, y él ofreció resistencia y él dijo, todas mis clientas son princesas, reinas, megas millonarias, o sea, pueden comprarse toda la colección. Si yo no las alejo de ellas van a creer que lo pueden tener lo que yo hago. Y a mí me parece que con las horas pasa lo mismo. ¿Vamos? Muy buena, muy buena. Si tuviera libertad de presupuesto libre, ¿qué experiencia cultural crearías? Creo que es un momento muy fuerte para fomentar la circulación de las obras. Más que una experiencia nueva, lo que haría, más que nada, lo hacemos, pero lo que haría con más énfasis es hacer circular la producción de Buenos Aires, porque todo el trabajo que generan las industrias culturales y creativas es enorme, derrama muchísimo, y todo aquello que se conozca, circule, tenga más vida, tenga la posibilidad de salir. Nosotros lo estamos haciendo ahora bastante, pero creo que más que una nueva cosa, lo que sí haría es fomentar la vida más larga de muchas de las cosas que están y que hacemos. Eso en un lugar, en un país como el nuestro, que es muy grande como país, y un país que está al sur del sur, o sea, donde aunque quieras ir a Brasil, ¿no? Tenés 3.000 kilómetros, digo, más allá de que somos países hermanos y todo eso, eso no se da solo y eso hay que fomentarlo, y creo que eso es una de las cosas que haría. ¿Cómo estás? Mi nombre es Nazareno. Yo te quería preguntar cómo definís hoy la innovación cultural y si es posible que eso suceda sin incomodar. La innovación siempre incomoda un poquito, digo, porque viene a mover las estanterías de lo que está. Creo que los artistas son de por sí innovadores, digamos. Creo que siempre hay algo diferente o que piensan las cosas de una manera diferente. Digo, si a eso nos referimos por innovación, más allá de la cuestión tecnológica, ¿no? Digo, siempre creo que hay una manera de mirar que sorprende, y me parece que está ligado, no veo como una cosa externa. Creo que el artista es innovador, digamos, naturalmente es innovador, aunque sea absolutamente conservador, digo, aunque vos tengas un artista que se dedica a restaurar los tapices con la técnica, ya en el etcétera, ejercicio de lo que él hace. en el ejercicio de lo que él hace ya hay algo donde su manera de pensar tiene innovación. A veces las innovaciones son grandes gestos, y a veces son pequeñas. Nosotros tenemos dentro de las cosas que están en el ministerio lo que se llama la escuela taller. Es una escuela que enseña los oficios de la restauración, sobre todo de madera, carpintería, yesería, de las cuestiones que están relacionadas con la preservación del casco histórico. Y el otro día alguien, un estudiante, inventó una gubia, o sea, se hizo una cosa diferente, y vos decís, ¿cómo no se ocurrió antes eso? Si era una pavada, y él lo descubrió y estaba innovando, digo, en esa pequeña cosa. Yo creo que el arte y la innovación están siempre muy cerquita, y que hay un pensamiento, podríamos decir, científico en el artista. O sea, hay una voluntad de investigación siempre, y la voluntad de investigación es lo que te hace innovar. Muy bien. ¿Y la última? Bueno, para cerrar, te queríamos preguntar qué es lo más políticamente incorrecto que pensás sobre el sistema cultural actual.
Muchas cosas pienso incorrectas. Casi todo lo que pienso es bastante incorrecto, podría decir. Pienso que el sistema pienso que el sistema cultural se pone poco en crisis muchas veces. Y cuando se pone en crisis, no se pone en crisis profundamente, ¿no? Se pone en crisis discursiva, pero no se pone realmente en crisis. Creo que lo que sí tenemos que tener en claro los que estamos haciendo política cultural es que lo que hacemos es importante porque existe lo que otros están haciendo. No somos nosotros los importantes. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar abiertos, sensibles a lo que se necesita, a lo que está y armar las buenas redes. Pero creo que muchas veces la cultura se siente muy trascendente y muy importante y muy por encima de la media de la gente. Y creo que el día que entendamos que la cultura es algo que nos sucede, que está todos los días, que es parte de lo que hacemos y que lo que tenemos que hacer muchas veces es acompañar lo que ya está, creo que va a ser bueno para todos. Bueno, Sandra, viste, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, gracias por recibirnos. Me hicieron pensar un montón. ¿Viste? Decirles. Un Está ejercicio. buenísimo, es un gran ejercicio. Los voy a invitar más seguido a que me ayuden a reflexionar. Muchísimas gracias. Sí, se tomaron el tiempo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. A ustedes, a ustedes. Muchas gracias.